preeclampsia sí se lo van a preguntar en el P2, porque normalmente lo dejan es para el último. Pero si no les han Sí, lo dicho van a nada, preguntar. entonces sí. Sí lo van a No, sí, preguntar, ok. sí, sí. Eso se las tengo que agregar en el preparcial. Entonces, bueno, aquí en preeclampsia nos vamos a enfocar en la fisiopatología, digamos que eso es a lo que más hay que prestarle atención. Y de pronto las características clínicas y las otras cosas los van a ver más ustedes en octavo cuando estén propiamente en gineco. Pero que ustedes necesito que sepan la patología, o sea, todo lo que diga o lo que la parte de Robbins, el cuadrito que dice fisiopatología, eso es lo que les van a preguntar. Entonces, bueno, con respecto a la preeclampsia, este es un síndrome sistémico caracterizado por una disfunción endotelial en la madre. Entonces, recordemos que el endotelio es ese epitelio plano, simple, que está recubriendo los vasos sanguíneos. Entonces, una disfunción endotelial, vamos a entenderla con que esas células endoteliales se están dañando, se están rompiendo, se están lisando, no funcionan, lo que sea, están dañadas. Entonces, por eso o por ese síndrome vamos a tener muchas manifestaciones sistémicas y muchos daños. Los principales síntomas son la hipertensión, la proteinuria y el edema. Entonces, por eso cuando ustedes, bueno, no sé si ahora están haciendo en PIP, los signos de alarma para la embarazada. No, si tienes la presión alta, más de 140/90, si tienes los pies hinchados o las manos hinchadas, sobre todo en la mañana, porque la embarazada lo normal es que se le hinchen los pies al final del día, pero si es en la mañana es cuando pensamos en preeclampsia. ¿Cuáles son las complicaciones de esta preeclampsia? Nos pueden generar otras subpatologías, digamos que son como hijitas de la preeclampsia. Además de los tres principales síntomas, la paciente puede tener estas complicaciones como el síndrome HELP. ¿Qué lo caracteriza? Por una anemia hemolítica microangiopática, o sea, se están lisando los glóbulos rojos. También hay un aumento de las enzimas hepáticas y hay una disminución en las plaquetas. Entonces, si yo tengo una preeclampsia, que además hay alteraciones en el hígado, anemia, trombocitopenia, eso es un síndrome HELP. Y ya es una paciente que está mucho más grave. Voy a empezar por aquí, pero después me centro en la preeclampsia, que es como lo más importante. Si yo, por el contrario, tengo a mi paciente con preeclampsia y convulsiona, eso ya se llama eclampsia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con la preeclampsia? Evitar llegar a este estado de eclampsia. ¿Qué es lo que pasa en la eclampsia? Nuestra paciente convulsiona y también presenta hiperreflexia. Aquí es mucho más grave porque las convulsiones pueden ser o pueden estar dadas por isquemias cerebrales o sangrado cerebral. Entonces, obviamente es una paciente mucho más grave eh, que se compromete, pues, definitivamente la sobrevida de ella al tener ya esta alteración neurológica grave. Entonces, bueno, la que se llama preeclampsia, eclampsia, nos vamos a centrar más en la preeclampsia, pero que ustedes sepan de estas otras dos que ocurren y que la eclampsia es aquella paciente con preeclampsia que convulsionó. ¿Listo? Entonces, a la eclampsia es a lo que no queremos llegar. Lo ideal es encontrar a mi paciente en preeclampsia y hacerle el tratamiento como es, porque si hay eclampsia, la probabilidad de mortalidad es mucho más alta. Además, ¿qué mamá le voy a entregar yo a ese bebé? Entonces, bueno. Otras complicaciones son un estado de hipercoagulabilidad, una insuficiencia renal aguda y un edema de pulmón. Entonces, estas pueden ser complicaciones asociadas a la misma preeclampsia. O sea, es un chicharrón. Acá abajo, bueno, ok. Se dice que cerca del 2 al 5% de las gestantes habitualmente en el tercer trimestre y con más frecuencia en primíparas desarrollan preeclampsia. Entonces, aquí, ¿qué es la característica? Que la preeclampsia, ya lo vamos a ver más adelante, es más hacia el final del embarazo. Por eso, cada vez que veamos presiones elevadas después de la semana 20 es cuando pensamos en preeclampsia. Antes de la semana 20 no es preeclampsia, puede ser una hipertensión que ya tenía la señora y ahora que está embarazada, como le tomamos la presión, pues la estamos evidenciando, ¿listo? Entonces, mayor de la semana 20.
Ahora sí, vamos a empezar a hablar de esa disfunción endotelial. ¿Cómo se va a manifestar que ese endotelio está dañado? Lo primero es una vasoconstricción periférica, es decir, los vasos se van a cerrar, se van a poner, su músculo liso se va a contraer y van a hacer vasoconstricción. Esta va a ser la causa de la hipertensión. Y por otro lado, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, recordemos que, ¿qué es permeabilidad vascular? Que entre una célula endotelial y otra se nos va a abrir un huequito. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Hace rato no dibujo aquí. Entonces, digamos que el endotelio, lo normal es que estén dos células planas pegaditas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el aumento de la permeabilidad vascular? Que literalmente se hace un hueco entre una célula endotelial y otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a fugar las cosas, entendiendo que se nos pueden empezar a fugar el líquido, o sea, la sangre se va a entrar, va a empezar a entrar a los tejidos, se va al espacio intersticial y las proteínas también. Entonces, esto es lo que nos genera que se vea el edema en la paciente, en los pies, en las manos, en la cara, y la proteinuria si le hacemos la prueba de proteínas en la orina. Entonces, de aquí es donde salen los principales síntomas que mencionamos anteriormente. Saben que cualquier duda me interrumpe. Entonces, como tal, ¿por qué aparece la disfunción endotelial? Entonces, lo normal es que en el último trimestre, o sea, hacia el final del embarazo, la placenta libera unos factores específicos que significan que ya está llegando a su fin la gestación. En la preeclampsia, esos factores se liberan antes de tiempo, ya vamos a ver por qué, se liberan antes de tiempo a la sangre de la mamá, generando todo este daño al endotelio y estas manifestaciones clínicas de la preeclampsia. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, una de las primeras causas o de las alteraciones fisiopatológicas viene mucho antes y es cuando se da el proceso de la placentación, entendiéndolo como formación de la placenta. Entonces, una de las causas de la fisiopatología es que hay una vasculatura placentaria anómala, o sea, los vasos sanguíneos de la placenta son anormales. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo normal que pasa? Lo normal que ocurre es que durante la implantación, los primeros días del embarazo, entendiendo que esto pasa entre semana 12 y semana 18 de gestación, debe darse una remodelación de los vasos maternos. Ahora les muestro una foto. Este proceso consiste en que el trofoblasto tiene que invadir la decidua materna, o sea, el endometrio, y los vasos deciduales. En el lugar preciso de la implantación del trofoblasto, ese trofoblasto destruye el músculo liso de esas arterias deciduales y lo va a reemplazar por células endoteliales. eh, Perdón, las células endoteliales se reemplazan por trofoblasto fetal. Todo esto para formar unos vasos fetomaternos híbridos, es decir, la arteria va a quedar con un pedazo de células trofoblásticas y con un pedazo de sus células endoteliales normales. Ahora les muestro una foto. Y las arterias en espiral de la decidua pasan de ser de una alta resistencia y de un calibre pequeño a tener un calibre grande y una baja resistencia. Entonces se nos forman unos vasos de capacitancia. ¿Qué significa un vaso de capacitancia? Que yo tengo que hacer toda esta transformación para que esos vasos sanguíneos sean grandes, tengan poca resistencia al flujo y en todo el embarazo, sobre todo al final, le llegue suficiente sangre a la placenta para poder alimentar a su feto. Entonces, mire, esto es lo normal que debe ocurrir. Estas células, digamos las moraditas, son trofoblastos. Y estas células azulitas, claro, son las células endoteliales. Esto fucsia que está aquí es el músculo liso de las arterias espirales. Esto rojo que vemos acá sería el endometrio transformado en decidua por el embarazo. Entonces, ¿cuál es esa transformación?
aquí donde están las células trofoblásticas, antes había endotelio. Entonces, ¿ellas qué hacen? Se quitan. Ellas quitan a las células endoteliales y se colocan las células trofoblásticas, dándonos un vaso así ancho, grandote. Y ese músculo liso fucsia que vemos acá, él llegaba hasta acá adelante. ¿Y qué hizo el trofoblasto? Lo rompió. Literalmente lo destruyó para asegurar que estas arterias sean grandes, que no haya ningún músculo que nos vaya a inducir vasoconstricción, generando una disminución del flujo hacia la placenta. Entonces, todo esto es necesario para que la placenta tenga suficiente sangre para darle al feto. Aquí vemos otra imagen, que esto es lo que debería pasar en el embarazo normal. Las células trofoblásticas reemplazan las células endoteliales y el músculo liso debe de ser destruido. Aquí hay otra imagen de lo que debe pasar. Estamos viendo que acá las células trofoblásticas son las verdecitas, se colocan y reemplazan a las células endoteliales y ese vaso también se ve ancho, o sea, estamos rompiendo también el músculo liso para que me quede un vaso de alta capacitancia. Entonces, eso es lo normal que debe ocurrir. Esa foto es muy chévere porque se ve un vaso grandote. Entonces, ¿qué pasa en la preeclampsia? Por alguna razón, no se permite que el trofoblasto pueda hacer esto. ¿Listo? Entonces, el trofoblasto no reemplaza las células endoteliales, no destruye el músculo liso y nos queda una arteria delgada con una alta resistencia que no le va a llegar o no le va a dar suficiente sangre a la placenta. ¿Listo? Entonces, ese es el problema en la preeclampsia. Hay muchas ¿Puedes repetir alteraciones. esa idea, porfa? Sí, entonces, lo que pasa en la preeclampsia es que vamos a encontrar que esas células trofoblásticas por alguna razón no están reemplazando a las células endoteliales, tampoco se les está permitiendo destruir el músculo liso, es decir, esa remodelación de los vasos, de las arterias espirales y esa formación de un vaso sanguíneo fetomaterno híbrido de alta capacitancia no se va a dar. ¿Qué nos queda? Un vaso chiquitico, un vaso que no está ancho, está sí, súper estrecho, un vaso que tiene alta resistencia al flujo y es una arteria que no va a ser capaz de darle la sangre suficiente a la placenta. ¿Listo? Y recordemos que la placenta, ¿quién nutre? Al bebé. Entonces ahora vamos a ver otras cosas adicionales. Claro, esto hasta aquí. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué, o sea, en este caso pues de la preeclampsia, por qué el trofoblasto no tiene la capacidad de hacer pues los cambios que debería hacer normalmente? Sí, bueno, a eso voy. Hay muchas teorías. Una de esas es que ya se ha encontrado alteraciones genéticas, o sea, hay genes en la mamá que no permiten que se dé este proceso. O sea, esa arteria espiral tiene ese gen que cuando va el trofoblasto no le permite hacer la invasión. ¿Listo? Hay alteraciones genéticas que están asociados con genes HLA, que es del sistema inmune, pero eso lo entienden mejor cuando estén en quinto. Entonces, hay alteraciones genéticas asociadas al sistema inmune, o sea, genes que no permiten que se dé este proceso, y también se habla de una cierta incompatibilidad o rechazo hacia ese trofoblasto. ¿Cómo así? Recordemos que ese trofoblasto ¿de qué ADN tiene ese trofoblasto? Ese trofoblasto viene del embrión. Recordemos que el embrión se dividió en las células que nos van a formar órganos y todo lo del bebé y las células que nos van a formar a la placenta, ¿listo? Pero ¿qué ADN tiene? Tiene ADN mitad de la mamá y mitad del papá. Entonces, recordemos entonces que el sistema inmune pudiese llegar a reconocer como extraño a ese trofoblasto y no dejarlo invadir. ¿Por qué pasa eso? Durante el embarazo, pues digamos que normal, hay un estado de inmunomodulación, o sea, el sistema inmune está como quieto para que él pueda permitir que se den todas estas remodelaciones, además permitir que crezca un feto que tiene mitad de los cromosomas que no son propios, no se reconocen como propios, que son del papá.
Entonces, eso es lo que pasa acá. Por alguna razón no se da esa inmunomodulación y el sistema inmune de la mamá dice, trofoblasto, ¿qué vas a venir a invadir? O sea, imposible si tú eres extraño. Entonces, eso es lo que pasa acá. Se ha también hablado de, por ejemplo, si hay alteraciones en los papás. Entonces, por ejemplo, que el problema sea que el sistema inmune de la mamá no reconoce o rechaza ese 50% de ADN del feto que es del papá. ¿Listo? Entonces se han visto teorías, por ejemplo, que el riesgo de preeclampsia es mayor si nuestra paciente ya tuvo preeclampsia y si va a tener un nuevo bebé con el mismo papá. ¿Listo? Porque es un sistema inmune, ese sistema inmune ya de la mamá ya rechazó previamente el 50% del ADN del feto que era del padre. ¿Sí me explico? Entonces, ahí pudiéramos en la paciente con antecedente de preeclampsia llegarle a preguntar, ¿este nuevo embarazo es el mismo papá? Y podríamos también formular los diferentes estudios como que, bueno, ¿cuál sería la relación entre el riesgo de preeclampsia si tenemos una paciente que ahora va a estar expuesta a un 50% de cromosomas que son de otro hombre? ¿Listo? ¿Están claras con eso o las confundí en algo ahí? No, todo bien. Ok, entonces prácticamente porque se da por un rechazo. Entonces, el sistema inmune de la mamá no permite que el trofoblasto haga esos cambios, ya sea por una alteración genética, ya sea por cierta teoría de que hay una incompatibilidad con los genes del papá con el que pues haya fecundado esa mamá. Puede ser, son teorías que están ahí, pero bueno, eso no es como el eje de la clase, por eso no les hago mucho énfasis como que, hay tal estudio de esto y esto, pero sí debemos entender que definitivamente en la preeclampsia no se da esa remodelación. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras el feto esté chiquito, no pasa nada. O sea, esa placenta le va a llegar suficiente sangre al bebé, todo bien. Pero cuando pasamos de la semana 20, y aquí pasa algo clave, que era lo que veíamos en la clase de la regulación hormonal en el embarazo. Después de la semana 20 ya se formaron los órganos. ¿Qué sigue? Que los órganos crezcan. Entonces aparecen hormonas como el lactógeno placentario. Y el lactógeno placentario lo que hace es inducir que ese bebé crezca lo más que pueda. Entonces, de la semana 20 en adelante, eh, es cuando estos vasos sanguíneos malos por la preeclampsia no van a ser suficientes para darle sangre a la placenta que tiene ahora un feto más grande. Entonces es lo que vemos aquí en esta imagen. Tenemos al feto que dice como que, oye, o sea, yo necesito sangre, no me la estás dando. Y la placenta dice como que, óyeme, pero es que, o sea, no me está llegando suficiente sangre porque mis arterias son malas, o sea, no le puedo dar más sangre a ese bebé que me la está pidiendo. ¿Listo? Entonces, por eso, por eso les decía que la preeclampsia aparece después de la semana 20, que es cuando ese feto necesita más sangre y como esas arterias son defectuosas, la placenta no le está llegando suficiente sangre para darle al feto, para darle lo que necesita. Entonces, bueno, esta imagen es muy chévere, si no estoy mal es de ósmosis, y pues ahora la vamos a explicar mejor. Entonces, entendiendo esa vasculatura placentaria anómala, ahora sí, continuamos con la fisiopatología. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Literalmente al final del embarazo, cuando el bebé le está pidiendo más sangre a la placenta dice, oye, yo no te puedo dar más sangre porque es que mis arterias son defectuosas. ¿Qué hace la placenta? Literalmente no puede respirar, está isquémica porque no le llega suficiente sangre y recordemos que en la sangre está el oxígeno, por eso es que digamos que la placenta dice no puedo respirar. La única forma que la placenta tiene de decirle al cuerpo de la mamá como que, oye, o sea, no puedo más, o sea, no me está llegando suficiente sangre, es liberando esos factores que yo les dije que normalmente libera al final del embarazo. Entonces ella como está sufriendo, no puede respirar, el feto le pide sangre y ella no tiene más sangre que darle al feto, ella empieza a liberar ciertos factores proinflamatorios, pues por así decirlo, son los punticos verdes, como si fuera su medio de comunicación con la sangre de la mamá para decir, hey,
yo no puedo más. O sea, estoy siendo insuficiente porque mis arterias lastimosamente estaban malas. Entonces, ahora sí vamos a ver la patología de cuáles son esos factores. Entonces, bueno, normalmente, para recordar, tenemos unos factores angiogénicos, es decir, que favorecen que los vasos sanguíneos crezcan y que estén saludables. Entonces tenemos el VEC-F, que se llama factor de crecimiento endotelial. Él se encarga de aumentar la angiogénesis, que los vasos sanguíneos estén chéveres y sanos, por así decirlo. Y tenemos el TGF-beta. Este es el factor de crecimiento transformante beta, que de pronto ya lo han escuchado. Este lo que hace es aumentar la angiogénesis, favorecer la angiogénesis, o sea, que los vasos sanguíneos estén sanos, y además induce la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico, recordemos, no sé si ya lo vieron en sanguíneo, que es un vasodilatador. Entonces, ¿qué hace el óxido nítrico? Él mantiene el vaso sanguíneo ni muy en constricción ni muy en dilatación. O sea, lo mantiene en equilibrio para que sea un vaso sanguíneo sano, pero sí está más hacia la vasodilatación. Entonces, si normalmente yo tengo estos factores angiogénicos, o sea, que quieren que el vaso sanguíneo esté sano, los tengo en equilibrio con los factores antiangiogénicos, como que controlan, hey, que ese vaso sanguíneo no vaya a crecer tanto o que ese óxido nítrico no sea en exceso, ¿listo? Entonces, estos factores, ya vamos a ver cuáles son los antiangiogénicos, deben estar en equilibrio. Y lo que pasa en la preeclampsia es que la placenta, al no poder respirar, al estar insuficiente, empieza a liberar factores antiangiogénicos que en la sangre de la mamá nos empiezan a producir esta disfunción endotelial. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos factores antiangiogénicos que son los que se van a saber. Tenemos la SFLT1, que se llama tirosina sinasa soluble, similar a FMS. Dejémoslo como una tirosina sinasa. Entonces, esta es una proteína troncada que bloquea al factor de crecimiento endotelial, a VEGF, antagonizándolo y disminuyendo la angiogénesis. Entonces, si yo tenía a VEGF que me mantenía el vaso sanguíneo súper chévere, llega la tirosina sinasa y lo bloquea. Entonces me empieza a dar un daño endotelial porque ese vaso sanguíneo ya no va a estar sano. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la endoglina soluble. Esta endoglina soluble va a antagonizar o bloquear al factor de crecimiento transformante beta, disminuyendo la liberación de óxido nítrico, por lo que se induce una vasoconstricción. Entonces, ¿qué tenemos? La placenta está isquémica, ella dice, oye, no puedo respirar, tengo que informarle al cuerpo de la mamá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en la sangre de la mamá hay un desequilibrio entre los factores que quieren que el endotelio esté bien y los factores que quieren que el endotelio esté mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Caen, ay, denme un momentico, ahora sí. Caen los factores angiogénicos y aumentan los factores antiangiogénicos. Y ellos, siendo liberados por la placenta a la sangre de la mamá, son los que nos van a empezar a generar esa disfunción endotelial. Entonces, como respuesta a la hipoxia, la placenta isquémica aumenta esos factores antiangiogénicos en la sangre de la mamá, causando todo el daño. Entonces, bueno, normalmente los factores antiangiogénicos los libera la placenta al final del embarazo. Son una señal de que se está llegando a término el embarazo. Sin embargo, en la preeclampsia se liberan antes de tiempo porque esa placenta está isquémica, no le está llegando suficiente sangre, está hipoperfundida, ¿sí? No le llega suficiente sangre, que ese realmente es el principal problema. Entonces, ambos factores son liberados a la circulación de la madre. Como consecuencia, traen un daño endotelial sistémico y la vasoconstricción. Por eso, la vasoconstricción da la hipertensión y ese daño del endotelio es lo que nos causa el aumento de la permeabilidad vascular, que estén los edemas y la proteinuria. Entonces, aquí tenemos una imagen
Ándale. Perdón. Aquí tenemos el TGF beta, cómo está él ahí, chévere, y cómo está el VEGF, que ellos se unen a unos receptores del endotelio y permiten tener un endotelio sano y relajado, o sea que estemos más hacia la vasodilatación gracias a la producción de óxido nítrico. ¿Qué pasa en la preeclampsia? Se pega al TEC-F la endoglina soluble y al VEC-F se le pega la tirosina sinasa. Entonces, ellos ya no se pueden unir a los receptores del endotelio y decirle, hey, endotelio, vamos a tenerte sano y saludable. Como consecuencia, se da la disfunción endotelial y se induce una vasoconstricción. Entonces, ese es el problema de la preeclampsia. ¿Y cómo empezó todo? Por una mala remodelación en las arterias espirales, por todo lo que ya vimos. Entonces, el problema de la preeclampsia inicia mucho antes de que la paciente llegue con la presión alta. Empieza desde el comienzo del embarazo, desde que se formó la placenta. Creo que este libro sí es este libro no, esta foto sí es de Robbins y muestra lo mismo, esa arteria espiral chiquita con músculo liso, este músculo liso debió de destruirse y tenemos aquí las células trofoblásticas que no reemplazaron a las células endoteliales, dándonos esa arteria espiral que está chiquita, defectuosa y que al final del embarazo o de la semana 20 en adelante no va a ser capaz de darle la suficiente sangre al feto. Entonces ahora otra cosa, si a la placenta no le llega suficiente sangre, ella no va a poder darle suficiente sangre al bebé. Entonces, los hijos de las mamás con preeclampsia suelen tener algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino, es decir, son unos bebés pequeños, porque no les llegó suficiente sangre durante esta etapa que era en la que ellos debían crecer aceleradamente, o sea, después de la semana 20. Es bastante interesante, todo está como conectado. Y ahora, continuando con otras alteraciones fisiopatológicas, podemos tener, o cuando yo les mostraba otras complicaciones, es el estado de hipercoagulabilidad. Este puede llegar a formación de trombos en arteriolas y capilares de todo el organismo, principalmente ¿dónde? En el hígado, en los riñones, en el cerebro y en la hipófisis. Entonces, yo puedo tener una paciente que se le formaron trombos y se fueron para las arterias del hígado. Es una paciente que va a llegar con una insuficiencia hepática aguda o es una paciente incluso que llegan con eminencia de ruptura del hígado. Una cosa súper loca, pero súper grave y todo por la preeclampsia. Entonces, si yo tengo una paciente que los trombos que se formaron se nos van para las arteriolas de los riñones, ¿qué me va a hacer? Una insuficiencia renal. Si yo tengo que los trombos se fueron para el cerebro, es una paciente que me va a hacer un ACV isquémico. Y si yo tengo una embarazadita que los trombos se le fueron para la hipófisis, es una paciente que puede sufrir un daño en su glándula hipofisiaria. Entonces, estas son otras complicaciones asociadas de anomalías en la coagulación. ¿Cuál es la causa? Recordemos que uno de los factores angiogénicos es el VEGF. Una de sus funciones es producir prostaglandinas que son antitrombóticos. De pronto eso también, es que creo que no lo andan en sanguíneo, eso lo dan en el corte 3, creo. Entonces, bueno, como el VEGF también produce prostaglandinas que son antitrombóticas, es decir, inhiben la agregación plaquetaria, recordemos que el VEGF está siendo bloqueado por los factores antiangiogénicos, en este caso la SFLT1. No hay entonces producción de prostaglandinas, no hay quien inhiba esa agregación plaquetaria, entonces se favorece que se formen trombos. Y bueno, ya vimos hacia dónde se van esos trombos. Bueno, con respecto a las características clínicas, la preeclampsia suele comenzar después de la semana 34, pero puede, como les digo, más de la semana 20 es que hablamos de preeclampsia. Si una paciente de menos de 20 semanas no va a tener preeclampsia, cualquier otro trastorno de hipertensión en el embarazo, pero no es preeclampsia.
La mayoría suelen ser después de la semana 34, pero como les digo, puede presentarse antes. Hay otros casos con otros factores asociados. Una paciente con mola o una paciente que tenga preeclampsia en la semana 20 puede que no sea un embarazo normal, sino que tenga una mola. En pacientes que ya sean hipertensas de base, pueden tener esta preeclampsia antes, mucho antes de la semana 34, o una paciente que ya no venga con un antecedente de coagulopatía. Entonces, bueno, el debut de la preeclampsia es hipertensión y edemas con presencia de proteinuria días después. O sea que lo primero es la presión elevada y el edema. Puede haber cefaleas y alteraciones visuales que nos hablan de preeclampsia grave. ¿Por qué nos hablan de preeclampsia grave? Porque si ya yo tengo, por así decirlo, alteración visual y cefalea nos habla de alteraciones del sistema nervioso central. Y una preeclampsia grave tiene más riesgo de hacernos una eclampsia, o sea, convulsionar. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Cuál es el tratamiento? Se supone que ningún tratamiento para la hipertensión disminuye los niveles de la presión. Esto es dicho del libro. Sin embargo, en la práctica clínica se utilizan antihipertensivos como el labetalol intravenoso. Esto se coloca en UCI. Según la gravedad o no, se desembaraza la paciente rápido o se puede esperar. La preeclampsia no es índice de cesárea, no es indicación de cesárea. Si yo tengo una preeclampsia que no está grave, que si quieren ahora les muestro los criterios, pero eso no es importante. Si es una preeclampsia que no está grave, yo puedo intentar un trabajo de parto. O sea, vamos a inducirle el parto. ¿Listo? Pero si yo tengo una preeclampsia grave, ahí es cuando hay que desembarazar lo más pronto posible. ¿Por qué queremos desembarazar? Porque sale la placenta y disminuyen en la sangre, o bueno, se supone que van a empezar a disminuir en la sangre esos niveles antiangiogénicos o esos factores antiangiogénicos que son los que nos están produciendo todo el daño. Entonces, en preeclampsia grave, en eclampsia, síndrome HELP, es cuando el parto definitivamente tiene que ser cesárea ya. La hipertensión y la proteinuria desaparecen alrededor de 2 semanas después de dar a luz. Pero ¿qué pasa? Podemos tener una paciente con predisposición a la hipertensión o una paciente que esta ya sea su segundo episodio de preeclampsia. ¿Qué va a pasar? Que esas pacientes tienen más riesgo de que nos queden hipertensas. ¿Listo? Entonces no sé si han escuchado pues en su familia como que no, tía, ¿usted desde cuándo es hipertensa? No, desde que nació no sé quiéncita. Entonces, sí, después del embarazo, si les da preeclampsia y tienen esos factores de riesgo, factores genéticos, o que ya es la segunda preeclampsia, pueden quedar hipertensas para toda la vida. La mayoría del tiempo no, pero puede darse. También es que hay unas pacientes que se ponen muy, muy graves. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si quieren que les cuente más, si ya fue mucha información. Yo Pero tengo una en duda. eso es, dime. ¿Por qué, o sea, cuál es la diferencia entre que se liberen los factores antiangiogénicos antes de término? O sea, ¿por qué hay como, por qué provocan enfermedad si se liberan antes de tiempo? ¿Cuál es la Ok, reacción, pues? o sea, la reacción en sangre es todo lo que va a pasar aquí. Pero, ¿qué pasa? Digamos que ellos se liberan al final del embarazo, como hablando de que la placenta ya está, o sea, ya cumplió su ciclo, por así decirlo, como si fuera senescencia, y se liberan en menor cantidad, porque la placenta los está liberando y dicen como que, ah, bueno, ya se está acabando el embarazo, ya estamos llegando al fin, por así decirlo, ya se está acabando el embarazo, más no los libera porque se esté ahogando o porque no le esté llegando suficiente sangre. Entonces, en este momento de la preeclampsia, que es cuando no le llega suficiente sangre, libera los factores de una forma descontrolada y de una forma bastante aumentada, ¿sí? Entonces, por eso hace la diferencia que los libere antes de tiempo y que la causa por lo que está liberando. Entonces, si normalmente ya los libera a la semana 38, porque ajá, ya se va a acabar el embarazo, ya habla de que la placenta está viejita, por así decirlo, ya está cumpliendo su ciclo,
pero le está llegando suficiente sangre, versus una placenta con preeclampsia que ella los libera literal como si estuviera pidiendo ayuda, entonces los libera de una forma descontrolada y ahí es cuando nos genera todas estas alteraciones en la sangre de la mamá. Entonces ella las libera, digamos que si es por senescencia, o sea que ya estamos llegando al final del embarazo, que ya la placenta está cumpliendo su ciclo, va a liberar mucha menos cantidad de estos factores que en la preeclampsia. Ok, gracias. De nada. Eh, creo que tengo aquí unas diapositivas. Les iba a mostrar algo de cuándo es un criterio de severidad. Entonces, cuando la preeclampsia es severa, o sea, para que ustedes sepan qué tan grave puede llegar la paciente. Por ejemplo, que la creatinina esté alta. ¿Eso de qué nos habla? Que se nos están yendo trombos para las arteriolas del riñón. Entonces, la paciente nos está haciendo una lesión renal aguda. Está más grave que una paciente que no tenga alteración en la creatinina. Cuando la paciente llega con dolor de cabeza intenso, visión borrosa o amaurosis, es esa paciente que tenemos que estar mucho más pendientes porque en cualquier momento, si no hacemos nada, podría evolucionar a la eclampsia y a la convulsión. Una paciente que no orina también nos está hablando de daño renal, entonces una paciente que está más grave. Alteraciones hematológicas como una trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas, cuando lo normal son de 150 para arriba. Es una paciente que nos puede hacer una coagulación intravascular diseminada, también lo van a ver en sanguíneo, que es catastrófico, o sea, es muy difícil de manejar. Y el dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, que es donde está ubicado el hígado, nos puede hablar también de alteraciones hepáticas graves. Entonces, esto es como adicional de los criterios de severidad, pero eso no se lo tienen que saber. Y ya, bueno, voy a detener la grabación. No sé si tienen más preguntas.